Quiero agradecerles su tiempo, su interés, su dedicación para acompañarnos en esta jornada, la 15ª jornada del Centro de Estudios de Posgrado, que en esta ocasión la hemos organizado de forma virtual, de tal forma que podamos cada uno desde casita escuchar los trabajos que nuestros compañeros, que nuestros grandes alumnos pueden ofrecernos después de haber participado en los cursos del Centro de Estudios de Posgrado. En esta ocasión tenemos la suerte de que el doctorado es el que nos va a compartir su conocimiento. El doctorado en psicoterapia, que dura 4 semestres y que tuvimos 5 alumnos que terminaron este semestre, y en esta generación tenemos a Raquel y a Ale, y Carlos, que es maestro de este grupo, tienen la oportunidad de expresarnos, de contarnos, de platicarnos cómo fue su trabajo, cómo lograron su trabajo final, su tesis, que esa es básicamente la razón por la cual los alumnos participamos en un doctorado, porque la investigación dentro de la psicoterapia nos permite conocer un poco más y ser más sólidos en el ejercicio clínico que llevamos a cabo. A algunos nos gusta la clínica, a algunos nos gusta la investigación, pero todos respetamos todas las áreas, ¿no? Entonces, desde esta jornada virtual, quiero presentarles a Carlos Castro, que es el coordinador, es maestro dentro de la Asociación Psicoanalítica Mexicana como maestro metodológico dentro del doctorado, y nuestras presentaciones estarán dadas por Alejandra Mejía, y rápidamente les menciono que Ale, aparte de ser psicoanalista, es coordinadora y es el miembro de enlace del grupo de estudios de COWAP, aparte de ser maestra en terapia familiar y especialista en terapia de pareja. Y entonces, bueno, Ale trae su trabajo final, y también está Raquel, que acaba también ahorita ya doctorada en to be, ¿no? Candidata para el doctorado. Raquel y Ale fueron compañeras. A Raquel vamos a escuchar su trabajo. Ella es rectora del Instituto de Estudios Transgeneracionales, creadora de la profesión de psicología transgeneracional, que tiene 4 maestrías, tiene su formación en psicología clínica en la UNAM, de terapeuta sistémica, y es conferencista internacional sobre todos sobre los temas y sobre proyectos sociales para población marginada. Entonces, bueno, Carlos, mucha suerte con esta presentación. Los acompañamos con mucha alegría, y muchas felicidades a Raquel y a Ale. Gracias, Ruth. Gracias. Bueno, pues tenemos a 2 alumnas que van a presentar sus trabajos de investigación, de tesis. Son 2 proyectos muy interesantes. Uno más de corte clínico y otro más de corte social. Ya verán, ¿no?, poco a poco cómo fue el desarrollo de cada uno de estos proyectos y cuál es la método o combinación de metodologías utilizadas para llevar a cabo las investigaciones, ¿no? Yo los invito a que cualquier pregunta, duda, comentario que tengan, lo hagan al final de las presentaciones, para que pueda existir una buena retroalimentación de parte de las ponentes como de su servidor. Entonces, por el momento, pues damos comienzo. No sé quién quiera dar inicio. Ale va primero. Alejandra o Raquel. Ale. Sí. Ok. Eso, voy a compartir entonces, pantalla. Ok. Okay. Muchas gracias, Carlos, que fue nuestro profesor, uno de nuestros profesores, y que participó de manera muy activa en lo que somos ahora como investigadores. Gracias, Carlos. Fue un placer. Ok. La investigación que yo, el proyecto de investigación lo titulo La identidad en los diferentes escenarios de la diversidad sexual. Parto del hecho de que en la actualidad
hay nuevos modos identitarios que sin duda han roto paradigmas en lo teórico, en lo clínico y en lo cultural. Estos nuevos modos identitarios también los conocemos como diversidades sexuales, minorías sexuales o nuevas presentaciones sexuales y de género. Por supuesto que existe todo un antecedente histórico alrededor de este tema, y estos antecedentes históricos tienen que ver con aquellos eventos que de alguna manera han formado parte de la historia y que se han concretado en derechos y peticiones del orden social, y que han sido producto de una larga lucha social y política. Entre estos tomo en cuenta el cambio de lugar en la mujer, por supuesto, la revolución industrial, a partir de la revolución industrial en el siglo XVIII y en el siglo XIX. En México, cuando se logra el voto en 1953, un segundo evento es la declinación del patriarcado como referente hasta hoy en día. Es una declinación sobre la subordinación femenina y la dominación masculina en forma de relaciones de poder, en donde el centro de la lucha ha sido siempre por qué las diferencias de género tienen que generar desigualdad. Es esta lucha fundamentalmente, pero ha sido desde hace varios siglos hasta la actualidad. El tercer evento que considero importante son los avances en la ciencia con las técnicas de reproducción asistida que comenzaron en 1978 en Inglaterra y en 1981 en Estados Unidos, precisamente con lo que se conocía como la niña de probeta, que es el inicio de lo que es la inseminación artificial y las técnicas de reproducción asistida. Y en Estados Unidos en 1952, con la primera operación de reasignación de sexo. El cuarto evento histórico fundamental se dio también cuando la Organización Mundial de la Salud deja de considerar a la homosexualidad una enfermedad en 1990 y que tiene su repercusión en los DSM, que son los manuales diagnósticos, y se le deja de considerar como una enfermedad. En la Ciudad de México también, en el logro de esta lucha está el matrimonio igualitario en 2009, el cambio de identidad, es decir, el cambio de nombre, con leyes que se promulgaron en el 2014, y recientemente, hace 2 semanas, tenemos las terapias de conversión consideradas como delito en el Código Penal apenas en este mes, que es para otro de los grandes logros en la lucha por la igualdad y la no discriminación. Por último, están las nuevas configuraciones familiares y las nuevas expresiones en relación al género, en donde tenemos también en la Ciudad de México la adopción homoparental, que es que está legalmente, queda legalizada en el año de 2015. En cuanto a las estadísticas respecto a cómo está la diversidad sexual en México, tenemos que 1 de cada 4 personas transexuales son expulsados de su hogar entre los 13 y los 16 años. Sufren de lo que se conoce como estresores de las minorías, que se caracteriza por ansiedad, depresión, abuso de sustancias, discriminación y violencia, pocas oportunidades laborales y educativas, invisibilidad legal, falta de acceso a servicios de salud
producto de las necesidades especiales en los distintos niveles de atención que requieren. En la ciudad, en el país, de acuerdo a esta fuente que está abajo señalada, existe de 360,000 a 600,000 personas transexuales, y en la Ciudad de México de 25,000 a 42,000, según la fuente que señala, que menciono, de 2019. También otro dato importantísimo es el índice de mortalidad de personas trans entre los 25 y 39 años, es la edad promedio de muerte de estas personas, y es 3.5 veces más que la población en general. Muchas de las muertes son causadas por suicidio, abuso de sustancias y VIH, con una probabilidad de morir hasta el 51% mayor que la población en general. Como se dan cuenta, son estadísticas alarmantes que donde queda evidente la necesidad de atención en todas las áreas de esta población. Existen los aspectos esenciales en el marco teórico desde donde yo abordo la investigación. Por supuesto que está el tema de la identidad. Aquí la identidad la entiendo como un proceso interno que se va construyendo con otro, es decir, en compañía. Y se refleja en sentirse cohesionado, en sentirse genuino, en sentirse con un ser verdadero. Y siempre es importante, hablaré más adelante, que en esta construcción la persona o el yo de la persona se construya en diferencia. Lo voy a explicar este concepto más adelante. Pero la identidad es entendida o dividida en diversas identidades. Está la identidad primordial, que señala que antes de sexo, o sea, antes de ser hombre o mujer, primero que nada se es persona, de acuerdo con la autora Alizade. Identidad psicosexual, que desde Freud sigue la trayectoria del desarrollo psicosexual diferente entre hombre y mujer, y es el trabajo psíquico de construir la sexuación, de acuerdo con Viñar 2019. Tenemos también la identidad sexual como diferente de la elección de objeto. También más adelante hablaré de esto, y esto es fundamentalmente señalado por Stoller en 1968. Tenemos también la identidad generativa, que es aquella que se tiene desde que se es niño, es independiente del sexo y está relacionada con el deseo de tener hijos y la función de cada sexo en la reproducción. Otro aspecto esencial del marco teórico es el concepto de funciones parentales, en tanto que la identidad, como lo señalaba en la lámina anterior, se construye con otro y ese otro es significativo, pues son quienes ejercen las funciones parentales como generadoras a través de la crianza de actos psíquicos fundantes. Por supuesto que hay varios, pero varios actos psíquicos fundantes que puede ser la confianza, la seguridad, la separación, por supuesto, pero la identidad como un aspecto fundamental de las funciones parentales, de acuerdo con Glosser 2015. En esta interacción, en esta diada, la mirada juega un papel fundamental, en tanto que las funciones parentales deben sostener y hacer, concretar experiencias de encuentro, también pueden ser de desencuentro, y establecer la idea de diferencia. La diferencia
como organizador psíquico, que es fundamental en la construcción de la identidad, la voy a entender desde, uno, la triple diferencia, de esto nos habla Le Bovici, entonces, donde señala la diferencia yo, no yo, que implica que el hijo se reconozca como persona con un yo genuino y diferenciado de la madre. La diferencia de sexo, es decir, que haya la posibilidad de diferenciarte como masculino, femenino, tanto en la mente de la madre como en la mente del niño. La diferencia de generaciones, en donde los padres, en el ejercicio de la parentalidad, ocupan un lugar distinto de los hijos a quienes cuidan y protegen. 2, la diferencia como acto psíquico fundante, de acuerdo a Rothenberg 2018, en donde es básico el reconocimiento de la alteridad, es decir, el reconocimiento del hijo como otro diferente. También tenemos la diferencia anatómica, que corresponde por un lado al sexo biológico y por otro a un registro de incompletud, más no de falta. Y en tercer aspecto está la diferencia como función de terceriedad, es decir, es el otro como, el tercero es el que permite la separación de este vínculo tan estrecho entre la madre y el hijo. Se dice función porque es ejercida por el cuidador primario, quien puede ser una abuelita, puede ser la mamá o puede ser el cuidador independiente del género, hombre o mujer, pero que es importante que cumpla esta función de considerar la terceriedad. La diferencia relativa a la identidad generativa del concepto de Joan Raphael Eft en 2003, la generatividad se va a referir fundamentalmente en cuanto a la diferencia, es las mujeres se embarazan, ¿verdad? Los hombres inseminan. Existen controversias teóricas sobre algunas controversias teóricas sobre la identidad. El complejo de Edipo en estas teorizaciones sigue vigente como hecho clínico en sus expresiones de rivalidades, deseos, pero no en la salida heterosexual exclusiva. Otro aspecto de estas controversias: ni todos los homosexuales son perversos, ni tampoco todos los heterosexuales son sanos. Se requiere analizar caso por caso. El tercero, en la diversidad sexual, lo diferente recibe el impacto de la violencia real y simbólica. Se relaciona con prejuicios e ideologías. La pregunta de investigación que me hago es la siguiente. ¿Cuáles son los elementos que participan en la construcción de la identidad en diferentes escenarios de vida de 7 personas de la diversidad sexual? El diseño de investigación desde luego es una aproximación cualitativa, fenomenológica, de tipo descriptivo, de corte transversal. Este es prácticamente el diseño que me planteo hacer en esta investigación. Son 7 los participantes que lo integran y aquí están sus características. La primera participante es la madre de una hija homosexual, secretaria de 50 años. El participante 2 es una hija de madres homosexuales, de 28 años, profesionista.
La tercera es una pareja de homosexuales varones de 58 y 43 años profesionistas. La cuarta es una mujer transexual hormonizada de 42 años de edad, trabajadora sexual. La 5 es una mujer transexual hormonizada y con deseo de transformación quirúrgica de 26 años, estilista. El sexto es un adolescente hombre con deseo de cambio de sexo, actualmente en psicoterapia, de 16 años, estudiante de bachillerato. Y la séptima es una mujer homosexual de 42 años y su ocupación tiene nivel de secundaria técnica, pero su ocupación, ella es obrera en una fábrica. Los instrumentos. Fueron 4 entrevistas a profundidad individuales con un grupo de observadores participantes, aproximadamente 12, psicoterapeutas, y 2 entrevistas clínicas individuales, una con la madre, la madre de hija homosexual, y la otra con el adolescente con deseo de cambio de sexo. El análisis de resultados se plantea hacer mediante un análisis de contenido a través de un instrumento que es el Atlas T versión 8 en español, donde se obtendrán categorías temáticas y la relación que se guarda entre ellas. Se organizarán las categorías y se obtendrá una red de relaciones derivando un esquema explicativo final. Esta parte de la investigación la estoy haciendo actualmente a través de este programa. Sin embargo, hice una aproximación que la hice manualmente, es decir, sin el programa, para poder darme idea en los casos, qué categorías me resultaban y cuál iba a ser, donde estoy, cuál va a ser la diferencia con respecto a la elaboración de las categorías a través del programa. Y los resultados en términos de porcentaje y las categorías resultantes fueron las siguientes. Primero tenemos la dinámica familiar, entendida esta como pautas de interacción del grupo familiar que por su regularidad conforman una estructura. En este sentido, salió una dinámica violenta de poder, de control, de sometimiento en un 90% y amorosa en un 10%. La expresión de la sexualidad, entendida esta como la aceptación de la sexualidad como algo natural en su expresión afectiva, independientemente del género que la exprese, sin más límite que el respeto de la otra persona. En esta idea salió que la expresión de la sexualidad es cerrada en el 100%, con intolerancia a la diversidad en un 70% y otras formas de expresión de la sexualidad como madre soltera, el 30%. Las funciones parentales, entendidas en estas como acciones de crianza y de relación entre los padres e hijos, y si no los hay, como es la pareja de homosexuales que lo que quieren es adoptar, queda expresada en relaciones de encuentros o desencuentros entre padres e hijos o entre la pareja, entre la pareja conyugal.
En este sentido, las funciones parentales fueron de desencuentro e intolerancia a la diferencia en el 72%, de encuentro y tolerancia en el 14% y mixta también en un 14%. Las creencias culturales, entendidas estas como la ideología prevaleciente con respecto a la diversidad, se caracterizó por prejuicios de naturaleza, prejuicios de género de naturaleza maligna en el 70%, prejuicios benignos en el 30%, con respecto a las neoparentalidades. La identidad medida en términos de vivencia de cohesión y con recursos yoicos, un 20% la tuvo de esta manera, y vivencia sin cohesión y con pobres recursos yoicos en un 80%. La identidad sexual, medida esta como la relación entre el sexo biológico y el género, corresponde al sexo biológico en un 43% y sin correspondencia al sexo biológico en un 57%. Básicamente, en las conclusiones, haciendo este análisis, falta compararlo con todo lo que salga en el programa de cómputo de Atlas-T, pero repito, manualmente he hecho este análisis de contenido. Las conclusiones a las que se llega o a las que llego es: 1, la violencia en los vínculos y en la dinámica familiar es recurrente. En lo cultural, están sustentadas por ideologías violentas de un sistema patriarcal universalizado y sostenido en prejuicios malignos naturalizados en forma de relaciones de poder, subordinación y sometimiento del hombre a la mujer y viceversa. El desencuentro afectivo en las funciones parentales como otra forma de violencia a través de la no mirada, la desconsideración, el desprecio, la humillación, la devaluación, de acuerdo como lo señala Piero Nañer en 1986. La vivencia de no cohesión con limitación en cuanto a los recursos yoicos para enfrentar la vida fue una constante. En los participantes transexuales se presentó un sentimiento de querer nacer de nuevo a través de la nueva identidad, con desmentidas constantes en sus dinámicas familiares. Y por último, la identidad subjetiva precede siempre a la identidad de género. Esto se confirma. No hay nada de biológico en estas determinaciones, siendo lo humano lo más importante. Eso es en lo que consta el proyecto y hasta lo que he llegado. Muy bien, muchas gracias, Alejandra. Ahora vamos a dar el turno a Raquel Schlosser. No sé si va a haber una introducción de la doctora Ruth. No. Ok. Sí. Viene la presentación de la doctora Raquel. Y les recuerdo, por favor, a todos los participantes que reserven sus preguntas, comentarios, dudas, para el final, cuando termine Raquel, ya podamos tener una sesión, una ronda de retroalimentación de preguntas y dudas y comentarios. ¿Ok? Adelante, Raquel, por favor. Buenos días. El trabajo que voy a presentar tiene que ver mucho con una problemática nacional que tenemos y que tiene que ver con las violencias.
voy a presentar, voy a compartirles la pantalla. Aquí tenemos. Tenemos que hay una problemática nacional muy importante que tiene que ver con las violencias y desde la perspectiva clínica, psicoanalítica y el diálogo con otras disciplinas que tienen que ver con la profundidad de la relación con las violencias y la comprensión, podemos entender muchas de las cuestiones que van sucediendo en lo profundo. Tenemos un problema nacional importante. Solamente el 8 de marzo salieron más de 500,000 de personas a discutir, a pedir, a suplicar que estuviéramos más seguros, pero tenemos nosotros contaminación de mucho tiempo antes para que puedan llegar las personas a la descomposición social a la que han llegado. Esta es una tabla que habla de lo que pasó ahora durante el COVID. Tenemos que durante 2019 hay aproximadamente 12,000 casos de delitos contra la libertad sexual, aumentan a 15,000 en solo 3 meses, casi el 25%. Tenemos también que las llamadas de emergencia suben de 272 a 300,000 en la misma temporalidad, enero, febrero y marzo 2019 a 2020. Y también tenemos información de una encuesta nacional de dinámicas de las relaciones que fue hecha en 2016, publicada en 2017, hogar por hogar, en la cual podemos confiar que es el mínimo declarado, donde el 66.1 han sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual y de discriminación. Estamos ante un problema nacional de dimensiones enormes. Además, se está generando en la escuela, ahí vemos en la parte más grande, el 75, o sea, 3/4 partes, está sucediendo en el ambiente escolar. También en 2019 tenemos que el 25,455 casos de violencia en contra de niñas y niños fueron declarados y el 63% tuvieron como responsable una persona con algún parentesco. Estamos hablando de niveles de descomposición familiar y social enormes que no sabemos por dónde entrarles porque la violencia ha estado escalando además. Los jóvenes de preparatoria serán los próximos dirigentes del país en diferentes escenarios, educativo, laboral, económico y social. Invertir en la prevención de las violencias de género y realizar programas sobre convivencia pacífica es invertir en el futuro de la sociedad. La comprensión del psicoanálisis acá, los teóricos y las teóricas que han aportado aquí una visión diferente, son básicas para la comprensión de las dinámicas profundas de la violencia y cómo reestructurarlas, y una de ellas es Jessica Benjamin. Tenemos problemas de investigación claramente identificados. ¿Cómo identificar el carácter transgeneracional de las violencias de género en estudiantes de bachillerato? ¿Cómo diseñar una propuesta de intervención comunitaria a partir de identificar la transgeneracionalidad de las violencias de género? ¿Y cómo generar una metodología que permita que desarrollen proyectos de paz sobre convivencia pacífica entre hombre y mujer con carácter preventivo para contribuir a la salud mental del alumnado de bachillerato? Un objetivo general que era proponer un programa psicoeducativo con estudiantes de preparatoria para que desarrollen proyectos comunitarios de convivencia pacífica, pero siempre a partir de identificar la transgeneracionalidad de las violencias de género. ¿Qué significa? Que las violencias, a pesar de ser nacionales, son regionales, son locales, son estatales y son
comunitarias. Entonces, no nos estamos dedicando al total, sino diseñé una propuesta en la que los jóvenes y las jóvenes, el alumnado, puedan identificar cuáles son las violencias que ellos mismos viven, y ahora vamos a ver un ejemplo, cuáles son las que sus padres, madres, abuelas y abuelos vivieron, y todo eso es un ambiente de seguridad, no es en un ambiente en un ambiente donde pueden ser identificados sus problemáticas personales, sino estamos a nivel de la comunidad. El objetivo particular era crear una intervención cualitativa para detectar las formas de violencia en 3 generaciones, para poder visibilizarlas en la línea del tiempo y también reflexionar sobre su impacto. Otro era desarrollar dinámicas grupales, porque había que hacer intervenciones directas que resguarden la intimidad del alumnado para visibilizar, desnaturalizar y reflexionar sobre las violencias. También construir una metodología innovadora para formar comunidades de paz que operan a través de círculos de amistad para la prevención de las violencias de género. Y estructurar protocolos de discusión en esos círculos de amistad con la autoconciencia y la otredad como ejes para que diseñen y ejecuten programas preventivos para una vida libre de violencia. Y diseñar, por supuesto, un curso de sensibilización vivencial para personal docente y administrativo para que analicen el impacto del trauma en el tiempo y también hacerlos partícipe del proceso para mostrar su potencial y apoyar al alumnado. En el alumnado pretendemos hacer conciencia sobre las violencias de género y su transmisión multigeneracional, reflexionar sobre las consecuencias a largo plazo de las violencias, abrir el camino para repensarse como sujetos de cambio e incidir en su comunidad con la ejecución de proyectos. En la comunidad pretendemos con padres, madres y en el plantel sensibilizar al cuerpo docente y administrativo de los planteles e integrar a la comunidad de las familias al espíritu de los proyectos. El diálogo entre disciplinas nos pareció muy importante y uno de los psicoanalistas que con profundidad trabaja el trauma a través del tiempo es Sándor Ferenczi. Y con él desarrollamos con confusión de lenguas, con su trabajo sobre confusión de lenguas, toda la visión de lo que es la identificación con el agresor, que es una dinámica muy profunda, que queda arraigada, que va a través del tiempo, que no se termina, que impacta la adultez y que además queda dormida durante un periodo, queda latente durante un periodo hasta que después es despertada, por lo cual Ferenczi y su concepto de identificación con el agresor, que es un concepto clínico, es trasladado aquí a la situación de la comunidad. Tenemos también la filosofía de la alteridad de Riquet, que con sus conceptos sobre la amistad, reciprocidad, fueron tomados para armar las discusiones dentro de los círculos de amistad. Está Maurice Halbach, que es un psicoanalista, sociólogo, que es quien lleva la Escuela de Frankfurt a París y quien habla de las memorias colectivas. Fue un alumno de Bergson que habla de los tiempos simultáneos, con lo cual podemos ver que la transgeneracionalidad está explicada desde varias perspectivas. Y la perspectiva de género es tomada de Rita Segato y de Jessica Benjamin, así como lo que es el trauma por George Bonanno y otros autores como Volkan, Mason y Fonagy. Voy a dar aquí la primera parte de la investigación, que es la visibilización, no es investigación del modelo y del programa aplicado. La visibilización, desnaturalización, reflexión y prevención de las violencias de género, que es muy importante. ¿Cuál es el proceso que seguimos? Primero, vamos a aplicar las redes semánticas. Redes semánticas es una técnica de investigación donde se definen algunos términos que la población misma va a definir cómo los comprende.
Esta va a ser una prueba antes de aplicar la investigación con ellos para ver cuáles son sus violencias. Aquí en las redes semánticas vamos a ver su concepto de mujer, de hombre, de conciencia de paz y de la duración de la paz. En las violencias de género la vamos a ver al menos en 3 generaciones. ¿Cuáles son los niveles? Con los conocidos, conmigo, con mi madre, mi padre, mi abuela como niña y mi abuelo como niño. Y vamos a trabajar sobre la temporalidad, cuándo vivieron esas violencias. Y el análisis de la dificultad de cambio lo vamos a ver a través de dinámicas grupales. Cada una la diseñé para poder llegar a entender los niveles de lealtades de permanencia en la violencia. Y a partir de esas dinámicas vamos a ver quiénes son los periodistas de paz, así los nombramos, que son los líderes que nos van a ayudar a formar después las comunidades de paz a través de los círculos de amistad. Y vamos a hacer una postevaluación con redes semánticas. El hecho de que existan las redes semánticas acá les va a permitir también a ellos, durante su formación, que sean los procesos de evaluación para que vean si el trabajo que están haciendo con la comunidad impacta después. Las redes semánticas se realizarán con una preevaluación y una postevaluación con el mismo instrumento. Y además, la experiencia de haberlas vivido servirá como modelo para que apliquen el mismo instrumento cuando realicen sus proyectos. Esto está definido, estructurado, catalogado. ¿Y cómo vamos a entrar en cada uno de los objetivos? Vamos a reflexionar sobre las herencias de las violencias, las van a ubicar en su lugar socioespacial en la violencia, van a trabajar sobre las líneas del tiempo en 3 generaciones y también hay una línea de preguntas sobre el agresor, porque el problema de que en la comunidad siga viviendo el agresor tiene efectos muy fuertes sobre la psique, ¿no? El miedo, el coraje, la venganza, todo lo que el hecho de la violencia genera en la psicología de las personas. Tenemos aquí dibujado de alguna manera el proceso para visibilizar. Este es todo el proceso educativo en el cual no me voy a meter ahora, psicoeducativo, sino quiero nada más mencionárselos para que vean que hay una planeación desde visibilizar las violencias, reconocer en el círculo amplio su presencia, en el círculo cercano, la temporalidad de las violencias, para empezar a desnaturalizarlas. Cada vez que hay un recuadro, hay para el grupo una dinámica que van a trabajar para poder desnaturalizar la violencia, por ejemplo. Ubicación en el tiempo también, cuándo sucedió, quiénes la vivieron. La definición del agresor también es importante. ¿Saben quién fue la persona? Y van a reflexionar sobre lo que eso da. Hicimos una dinámica sobre la jerarquización de mayor a menor de la violencia, la reflexión sobre los efectos transversales y cómo se desnaturaliza repensándola. ¿Cuál es la violencia de género sistémica? ¿Cuál es la violencia de género a través del tiempo? Y tenemos aquí que las violencias de género en 3 generaciones, tenemos una aplicación de las dinámicas para descubrir la transgeneracionalidad y esta dinámica de buscar las violencias de género fue aplicada en una escuela con 712 alumnos en edades de 15 a 18 años en una escuela de Oaxaca. Fue una experiencia la más fuerte que he tenido en mi experiencia profesional.
ver cómo la violencia está destruyendo los futuros de estos alumnos. Nosotros entramos con esta escuela y a partir de reconocer la existencia de la transgeneracional de las violencias, es que diseñé el programa para formar las comunidades de paz. Las comunidades de paz son el resultado de mirar lo que había pasado. La sistematización de los contenidos de la violencia está ahora realizándose, pero podemos ver algunas de ellas. Tenemos que los jóvenes detectaron acoso sexual por maestros, hostigamiento, violación en su comunidad, trata de personas, exhibición de pornografía en las aulas por maestras y maestros, el ciberbullying, las pruebas de amor las identifican como las violencias que han vivido, violencia en el noviazgo, la concepción de la sexualidad, hay proxenetas tolerados dentro de su comunidad y corrupción de menores. Otras formas de violencia detectadas son discriminación, bullying, acoso sexual, violaciones, pornografía. Ubican perfectamente bien los feminicidios, que son los asesinatos por el hecho de ser mujer, el abuso sexual y la exhibición en redes sociales era una de las violencias nuevas que obviamente no aparecían con las abuelas y los abuelos. Y el incesto, así como el maltrato, el chantaje y el acoso, sobre todo por maestras y maestros. Y el embarazo y los abortos. Hay violencias sociales también mencionadas que no eran de género, pero nos pareció importante ver lo que está padeciendo esa población. Daños emocionales, rechazo, abuso de autoridad, venganzas, vandalismo, celos, difamación, asesinatos, narcotráfico, devaluación, golpes, suicidios que pueden identificar en sus familias y en los demás. Amenazas, burlas, apodos, acosos y miradas, espiar y vigilar. Una de las dinámicas era que jerarquizaran de mayor a menor las violencias que ya habían visto. Ninguno pudo. Y fue una dinámica muy interesante de subgrupos porque lo importante era que vieran la transversalidad de los efectos de la violencia. Estos son algunos de los problemas que ellos mencionaron, que fueron los daños, que son los daños que las violencias causan. Silencio por miedo a represalias, la dificultad de retorno al plantel porque se van, disminución del rendimiento escolar, relaciones de noviazgo donde reproducen los estereotipos de violencia sexual y de género, oportunidades educativas obstaculizadas para alumnas que resistieron el acoso sexual de maestras y maestros, relaciones irrespetuosas y de violencia de género entre el cuerpo docente y desconfianza en los adultos que no apoyan los procesos educativos. Debemos de tener claro que esta población viene dañada también de la violencia en sus hogares que la han visto y vivido y de la violencia que las madres y padres vivieron con sus propios padres y madres. Hay deterioro de la salud por estrés continuo, una concepción de la sexualidad alterada por la pornografía tolerada dentro del plantel educativo que es promovida por maestras y maestros. Las y los adolescentes reproducen formas de relación legitimadas desde esta violencia sexual. Hay problemas de que toman fotografías de la novia desnuda, el video debajo del osito, la prueba de amor, la utilización de redes sociales, especialmente Facebook y los teléfonos celulares, para envíos de pornografía cibernética y la pérdida de confianza tanto en el cuerpo docente como administrativo para la solución de conflictos. Tenemos todo un enjambre enorme de generación
de violencia. Este es un ejemplo de una de las dinámicas que diseñé, donde los divido en dos grupos después de que ven las violencias. Los divido en dos grupos. Uno es el grupo de los conservadores, mantener todo igual, y los liberales, hacer algo diferente. ¿Por qué los divido así? Porque de repente cuando ven ellos todas las violencias desplegadas, empiezan a reflexionar cómo estamos en 100 años de violencia, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, porque a la hora de medir las edades entre cuándo lo vivieron las abuelas y cuándo lo vivieron ellos, tenemos en medio 100 años de violencia y pasó en 17 grupos con casi 712 alumnos, entre 30 y 35 alumnos o 40 en algunos casos en cada grupo, pasó lo mismo en cada uno. Todo esto es en la primera media hora, 40 minutos, y hacemos una división y les decimos, vamos a ver qué sí pueden hacer y qué no pueden hacer, y todo está en función de sus posibilidades. Las propuestas que tienen que ser dentro del marco de sus posibilidades. Y el análisis, cuando termina esta dinámica que tiene un modelo especial, donde pueden cambiarse de grupo si es muy fuerte la posición, digamos, o conservadora o liberal, lo que trabajamos después es la dificultad de irse a una o a otra por la lealtad a los grupos. Y esta es la parte interesante. No trabajamos desde lo cognitivo, sino trabajamos desde las emociones y desde lo comunitario. La permanencia del no cambio y la alternancia de equipo, o los proyectos de sí cambio y la alternancia de equipo. Y es muy largo poderlo presentar en un foro donde tenemos más bien que dar la estructura. Tengo 5 años desarrollando el pensamiento, aquí 2 años desarrollando la propuesta y cómo hacer las comunidades de paz. Estas comunidades de paz, o sea, este grupo va a generar reporteros. El haber hecho una diferenciación de los que sí cambian y no cambian, ahí emergen quiénes son los líderes. Los líderes se van a formar como reporteros de paz, y estos reporteros de paz lo que hicieron es reunirse para ver los 17 grupos que habían sacado, cuáles son las dificultades, cuáles son las opciones. Y hasta ahí llegamos con esta parte de la violencia de género. A partir de ahí empecé a desarrollar cuál sería el programa, la estructura para formar las comunidades de paz. Se identifican los líderes positivos, se les nombra como periodistas de paz y se hace un mercado de cambio social. ¿Qué es ese mercado de cambio social? Estos periodistas llegan después de que nosotros sistematizamos toda la información de las violencias vividas transgeneracionales, y ellos, cada uno puede elegir en ese mercado de cambio social una de las violencias que quiere trabajar y además reunir un grupo para eso. Así se forma la comunidad de paz, y cada uno de estos jóvenes va a formar círculos de amistad para trabajar esa comunidad de paz. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos transversalizando también el problema. Cada uno no es dueño, no hay jerarquías. Van a ir a elegir de su comunidad con quién trabajar, los van a tener que convencer, van a tener que juntar más personas, y estamos trabajando con un concepto mucho más horizontal. Esta construcción de comunidades de paz tendrá los ejes transversales, los conceptos filosóficos de Ricoeur de amistad, reciprocidad y justicia. Y los proyectos de las comunidades de paz se establecerán con base en las violencias de género identificadas por el alumnado. Esta construcción de comunidades de paz será un espacio generador de creatividad donde se promueve el diálogo comprensivo, la mediación de las diferencias y la ciudadanía responsable. Y esto tiene ya un protocolo y un manual diseñado, cuáles son los contenidos, cómo se les educa,
qué es lo que trae, cuáles son las discusiones dentro de esta comunidad de paz. Y operarán a través de los círculos de amistad que pretenden formarse de esta manera. Estos círculos de paz, círculos de amistad van a formar la comunidad de paz. Los círculos de amistad no se pueden formar por amiguismo nada más. Van a tener que tener paridad, o sea, formados por hombres y mujeres, diversidad en caso de que haya hombres o mujeres gays o con otra preferencia sexual en su comunidad, y tendrá que ser incluyente en términos de si hay discapacidad o si hay alguien de comunidad indígena que tenga lenguaje, que hable en lengua, ¿no? Que nos dimos cuenta además que son discriminados. Esto funcionará como un engranaje, entonces no importa si una parte funciona mejor que otra, no importa la intensidad, importa que estén en la comunidad cambiando la forma de lenguaje y la forma de hablar entre ellos, siendo además incluyentes con diversidad y paridad. Los círculos de amistad tendrán principios dentro. Van a trabajar sobre lo que es la libertad de elección, la inclusión, la diversidad, la libertad de expresión, el otro como eje de las decisiones, la equidad, la reciprocidad, el respeto. Estos son temas que ellos van a discutir adentro. Nosotros no tenemos una visión positivista, que se van a formar los grupos y van a hacer su proyecto de paz. Para nosotros, la transformación del individuo dentro, en comunidad, a través de la otredad, es la carta más fuerte. Ellos van a tener que discutir sobre estos temas y hay generadas preguntas, discusiones para ver cómo se va a formar el círculo de paz. Y ¿cómo vamos a incluir el cuerpo docente y administrativo? No lo vamos a incluir dentro de los proyectos de paz. Sin embargo, sabemos ya que en espacios donde hay violencia, las maestras y los maestros, que también vienen de muchas historias similares, no todos, pero muchos, también han generado violencia al interior. Entonces, tenemos que busqué más bien, y encontré una forma de que el cuerpo docente y administrativo se sensibilizara, y esta dinámica la probé en San Luis Potosí con 3 diferentes grupos de docentes, 200 docentes en cada uno, donde vimos cómo sensibilizarlos al tema de la violencia. Estos círculos de amistad, lo más importante va a ser el sentido de su deliberación sobre sí mismos. Les llevará esa deliberación a una acción, producto de una discusión profunda y de la manera como desean transformar el mundo para otros. Las narcorredes conocen muy bien cómo funcionan los y las adolescentes y han estado copando dentro de las escuelas a las y los jóvenes. Lo conocen porque necesitan un lugar de identidad, necesitan donde anclarse, necesitan sentirse importantes, tienen muchas necesidades con su baja autoestima, problemas de violencia en el hogar. Nosotros estamos proveemos desde aquí una forma distinta de relacionarse y les otorgará la posibilidad de pensarse y reimaginarse si se convierten en sujetos de acción comunitaria como un nuevo camino hacia el sí mismo. Y la propuesta podría contribuir a la cohesión de grupos con esperanzas compartidas. Además, como nosotros sabemos, hay un espíritu internacional que está luchando también por eso. Hay un espíritu de organizaciones civiles que lo han hecho. Acabo de participar en el diálogo en COWAP, en el trabajo que han realizado. Y hay muchísimas entidades trabajando por la paz, pero estamos reparándola. Estamos cachando lo que después pasa, los daños que ocasiona. Esta es una propuesta para prevención. ¿Y cómo los vamos a hacer partícipes también del espíritu internacional? Dentro de los grupos también de círculos de amistad, sabrán a cuál de los documentos internacionales
está ligada a la propuesta que están haciendo. Si quieren trabajar por la no violencia, si quieren trabajar por la mujer para que no haya más gritos en el hogar, si quieren trabajar, cada una de esas propuestas está ligada a algún documento internacional que en el espíritu internacional está intentando hacer las transformaciones. Y estos círculos de amistad tendrán el acento en la transformación interna del ser a través de protocolos de discusión, y será la transformación que empieza en la creación de la alteridad a la respuesta en quién me quiero convertir. O sea, una vez que discutimos todo esto, tienen ellos que pensar en quién se quieren convertir, en quién me quiero convertir, para que juntos puedan pensar en quiénes nos queremos convertir como comunidad. Esta pregunta es la que guiará cuál es la forma que tomará su proyecto, un proyecto que van a aplicar. Todo esto está pensado para que dure exactamente el año de trabajo escolar. Empecé a trabajar con, antes del COVID, se lo presenté a un líder, sindical muy fuerte. Vino a buscarme cuando supo del trabajo que podíamos realizar y empezamos a ver la posibilidad de que se hiciera en escuelas en uno de los estados más conflictivos. Ahí se quedó antes del COVID y en ese momento estamos. Muchas gracias. Y estoy más que agradecida con la APM, con los maestras, maestros, con toda la orientación metodológica, transmetodológica, con el respeto a todos los diferentes ideas, proyectos y a cómo me ayudaron a una propuesta que se suma a todo lo que estamos haciendo por un mundo mejor, darle forma, fondo y procesos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos mis maestros y a mis compañeras y compañeros, porque el trabajo conjunto dentro del grupo, que además es lo que está promoviendo la APM cuando nos reúne en grupos pequeños y sólidos, nos da también la oportunidad de hablar y construir entre gente de alto nivel dentro del doctorado nuestra propia propuesta. Muchas, muchas gracias. Gracias, Ruth, además, por todo el trabajo que hace el equipo de posgrados de maestrías y doctorados. Vale. Bueno, perfecto, Raquel. Muchas gracias por tu presentación. ¿Me escucha todo el mundo? Sí, ¿verdad? Sí. Pues damos paso a la ronda de preguntas y comentarios. Si alguien del auditorio quiere participar, por favor, háganoslo saber para dirigirse pues, a nuestras dos ponentes, ¿no? Que han expuesto su muy interesante y muy complicado trabajo de investigación, ¿no? Adelante, por favor. Sí, muchas. Carlos, los tienes por escrito. Están escritos en el... ¿En Ajá. escrito? A ver. Sí, tienes que ir leyendo. Déjenme ver. Ok, déjenme ver. Aquí, bueno, estoy viendo muchos comentarios, muchas felicitaciones. Hay alguien que pregunta aquí, Evelyn Caballero, si hay algún texto publicado para leer. Para Raquel. Sí, tengo varios. Uno se llama, en la red pueden encontrar uno que se llama Me urge ser grande para pegarle a mis hijos, que es el nombre de una frase real de una niña de 8 años que fue
testigo de violencia en su familia. Y hay mucha información ahí. También soy parte de un movimiento muy fuerte ahora en el país que se llama Nosotras Tenemos Otros Datos, y ahí también pueden encontrar muchísima información. Si ponen el hashtag pueden encontrar muchísima información actualizada de cómo están las violencias hoy en México. Y el texto muy pronto saldrá. Estamos por presentar en la APM y esperemos tener ya la investigación con todos los protocolos, y pretendemos hacer un libro de esto para poderlo poner al alcance, y dentro de unos meses estaremos también formando embajadoras de paz. O sea, esto es para trabajar dentro de las escuelas. Pero muy pronto también formaremos, nosotros queremos alianzas. Y entonces habrá posibilidades de que las personas se formen en este modelo, en este programa, ¿no? De cómo aplicarlo para que ellos mismos lo puedan llevar a otros lugares. Entonces sí habrá esa posibilidad, lo cual estará abierto, ¿no? Para poderlo compartir y trabajarlo, y además difundir lo más que se pueda, lo más que se pueda. Comento también, porque en tema de las violencias tenemos el último texto que se presentó en la IPA, que se llama Violencias y Subjetividades, que es editado por Patricia Alcolombre y Emma Ponce de León. Lo pueden encontrar en Amazon. Y ya nuestro último libro, no lo tengo aquí, pero editado, se llama La Violencia. Somos coautoras, la doctora Teresa Lartigue, Aurora Romano y yo, que se llama La Violencia Social en América Latina, desde una perspectiva psicoanalítica, que también el producto de la mirada psicoanalítica de varias mujeres de distintos países de Latinoamérica. Entonces, esos dos textos los pueden encontrar en Amazon. Ok. Aquí hay otra pregunta que llega. Me dice uno de los usuarios, es Verónica Salazar, comenta que le parecen excelentes los dos trabajos, y para el caso de Raquel, para el estudio de Raquel, hace la pregunta: Raquel, ¿no crees que es tarde darle información en la prepa? ¿No sería mejor trabajar desde antes? Pensaría que con los papás desde el kinder. Gracias, saludos y felicidades. Raquel, tienes que activar tu micrófono. Uh-huh. A ver si puedo... No sé, hay que pedirle a Javier. A ver, ahí está, ya. Ajá. No, yo sigo viendo la... Ale puede contestar. Ahí está. Sí, es importante. Okay. Es muy importante la pregunta y sí tenemos que trabajar. Sin embargo, la parte interesante que tiene trabajar con los de prepa es que no se ha instalado aún el problema como un problema mental, no hay psicopatología aún como tal. Entonces, tenemos la posibilidad de sacar a los próximos líderes que tienen un programa con primarias y con kinder y con jardín de niños y preprimaria sería formativo. Aquí los estamos haciendo a ellos líderes de la posibilidad del cambio. Entonces, eso solo lo puedes trabajar en este modelo cuando hay voluntad, cuando pueden decidir, cuando además ya han vivido algunos de los problemas, cuando pueden comprender. Este modelo está hecho para jóvenes o de preparatoria o para
el primero y segundo año de las universidades que también tienen sus grupos, digamos, tienen sus grupos de alumnas y alumnos formados. Entonces, ahí puede aplicarse este modelo. Por supuesto que puede extenderse y tenemos que hacerlo, o sea, es una obligación hacerlo, ¿no? Y además, el problema de yo conozco muchos de los programas que están tratando de meter como programas de paz. El problema es que los meten a nivel cognitivo sin entender toda la parte psicodinámica profunda que esta visión da. O sea, la visión transgeneracional y la visión psicodinámica, ¿no?, dan una perspectiva diferente de qué es, cómo hacer la propuesta. Y no es a nivel cognitivo. A nivel cognitivo todos saben que no tienen que golpear, por eso pasa en lo oscurito, ¿no? Hay leyes, las leyes están muy avanzadas en temas de violencia, pero no se ejecutan, no se promueven, no se dan a conocer o no hay a dónde lleguen. Entonces, este es un trabajo para la sociedad y yo me concentré en un núcleo muy poderoso, porque este es el último momento en preparatoria en que tenemos una población concentrada. Los tenemos juntos. Y son sobrevivientes, porque si vemos las estadísticas nacionales desde la primaria, se van quedando menos y menos y menos hasta llegar a preparatoria. Pero es el último momento en que estarán concentrados. A partir de ahí salen a las universidades a ser ninis, a ser adictos, a ser padres o madres de familia, trabajadores, burócratas, estudiantes, etcétera, etcétera. O sea, la población se va a abrir después de eso. Entonces, es un muy buen momento y son 3 años. Y como vieron, cada grupo tiene que tener de los 3 años, porque lo que pretendo en este proceso es que los de primero vayan reuniéndose con los de segundo, los de tercero. Cuando los de tercero salen, se quedan como un engranaje también dentro de la comunidad educativa. Ok, y aquí una de las preguntas es si se eligen como periodistas de paz a sí mismos o quiénes los eligen. No se eligen a sí mismos, prácticamente el grupo los elige, porque cuando se hacen las dinámicas, siempre preguntamos en quién confían, quién puede tomar nota, quién es la persona, y ellos, de ahí emergen naturalmente los líderes positivos del grupo. Ok. Pero si hubiera de la población que Ale ha estudiado con tanto cuidado, tendrían que integrarlos, por ejemplo, también. Claro. Si alguien quiere hacer más preguntas, lo estamos haciendo a través del chat. Así es de que... Aquí hay una pregunta de Ruth. Ruth, ¿la puedes comentar? Bueno, mi curiosidad radicaba en, si bien todas estas cuestiones son curiosidades de necesidades personales de ustedes frente a la ciencia, tomar el tiempo de entrar al doctorado y aceptar esta sistematización metodológica, no solo la expresión tan organizada de sus ideas, sino la metodología que más se acerca para la posibilidad de publicar y de activar un poquito y llevar este granito de conocimiento para que todos tengamos más profundización en lo que ustedes logran. ¿Cuáles serían las aportaciones, ¿no?, que ustedes van a escribir dentro de su trabajo final de doctorado, ¿no? Porque si bien creo que estas curiosidades y estas necesidades personales de ustedes no van a ser satisfechas por este objetivo sistemático, ustedes van a dejar en las conclusiones algunas ideas. Entonces, ¿cuáles serían, por ejemplo, para Ale o para Raquel? Fíjate, me voy a permitir empezar con esta respuesta. A mí me parece fundamental que la población de la diversidad sexual, de la transexualidad, de todas las diferentes identidades que ahorita al menos se llevan contabilizadas por el Instituto Nacional de la Discriminación, que ya desapareció, el CONAPRED, el Consejo Nacional
para la prevención de la discriminación, se llevaban contabilizadas 18 identidades diversas, ¿no? Pero bueno, me parece central que estos institutos primero no desaparezcan, ¿verdad? Es fundamental, sino que continúen y que luchemos porque se mantengan o se creen otros, sino si es que por alguna razón sustentada se quitan, pero creo que no debemos de quitar instituciones que tengan como finalidad la prevención de la discriminación y de la violencia en todas sus modalidades. En lo particular, a mí me parece importantísimo atender a la población de la diversidad sexual con psicoterapia psicoanalítica, porque al menos las instituciones en la Ciudad de México, que es donde está lo más avanzado, se atienden con psicoterapia cognitivo-conductual. Esto estamos hablando, por ejemplo, de una de las clínicas, que es la Clínica Condesa. La atención no la minimizo, pero creo que atender a la población con psicoterapia psicoanalítica es fundamental en las diferentes clínicas públicas y, por supuesto, en las clínicas de las organizaciones no gubernamentales. Pero también tenemos otro reto, que es la formación de los psicoterapeutas de orientación psicoanalítica con nuevas teorías, porque recordemos que estamos enfrentándonos estamos frente a otro tipo de población que el descubridor del psicoanálisis, bueno, su población era por la época y el contexto, las mujeres histéricas, pero aquí estamos hablando de un contexto distinto que requiere conocimientos teóricos por parte de los terapeutas y también conocimientos prácticos, clínicos, porque la atención a este tipo de población en términos de transferencia y contratransferencia nos confronta con nuestros propios prejuicios. Esto es fundamental. Y la tercera es la posibilidad de la difusión de estos tipos de investigaciones y de conclusiones en los diferentes foros, como son congresos, ahora lo que hicimos en COWAP, ¿verdad? En diferentes foros. Por ejemplo, ahorita me parece fundamental, hablando de las investigaciones, bueno, yo insisto igual que Raquel, en que el grupo de compañeros fue fundamental, es un grupo de gente muy estudiosa, muy crítica y sobre todo con sus proyectos con trascendencia social, pero también en la APM se hace investigación, no solo por los alumnos, también por los maestros. Por ejemplo, me acabo de enterar que en el Congreso Internacional de Vancouver, que va a ser ahora en Vancouver por parte de la IPA, se va a presentar, se va a presentar el proyecto sobre la ayuda psicológica ante emergencias sanitarias y catástrofes, que es asesorado por personas como el doctor López Garza, Delia de la Cerda, Félix, Tere Lartigue. Entonces, tanto los alumnos como los maestros hacen investigación. Esta última, bueno, ellos tienen proyectos internacionales que han dirigido. Entonces, me parece que no solo se queda a nivel de los maestros, sino también de los alumnos, sino también a nivel de los maestros. Gracias. Muy bien. Por aquí, una de las preguntas iniciales que no había leído es si se va a tener acceso a estas conferencias. Yo entiendo que sí, porque se están grabando, pero la doctora Ruth podría aclararnos. Sí, nosotros estamos trabajando por Zoom, pero también por Facebook, y Facebook después lo deja grabado, y APM lo tendrá en su página, tanto en la página web como en la página de Facebook. En un ratito tendremos la síntesis del ejercicio de la presentación de Raquel y de Ale, así como hemos tenido el resto del trabajo de las jornadas que se han
ido desarrollando durante la presentación. Vamos a tener en total 10 presentaciones de hora y media, que sería una distribución de cómo se hacen las jornadas en APM cuando se hacían presenciales, y entonces hemos dividido la jornada general en 10 presentaciones pequeñas al acceso de todos en horarios académicos para que nos acompañen durante estas vacaciones diferentes que tenemos todos. Estamos en casa, todos trabajando, pero mantenemos un espacio de reflexión académica constante hasta septiembre, que también lo tenemos publicado en las redes. Entonces, todo esto va a estar en redes. Y quisiera agregar Fantástico. un poco a lo que Ale estaba diciendo en relación al trabajo con APM y a las aportaciones. Sí. A mí me parece, yo vengo de ser psicóloga clínica de la UNAM, después sistémica, después transgeneracional, mucho con orientación social. Pero la parte que me da el doctorado y que creo que es lo básico, coincido en Ale en todo, en absolutamente todo, es también tener acceso a la nueva bibliografía, a las nuevas investigaciones, tener acceso a las revistas, a todo lo último que se está publicando y además siempre darte el espacio, ¿no? El espacio de pensar, de reflexionar, de trabajar. Creo que es básico en un doctorado y eso es lo que proveen. Pero hay otro tema también. Yo no soy psicoanalista, ¿no? Y sin embargo, soy una, obviamente, teórica y vengo de muchas teorías y las aportaciones que da el psicoanálisis en la comprensión de las dinámicas profundas de la violencia no las da ninguna otra teoría. Desde lo cognitivo es otra cosa. Entonces, el incorporar las teorías modernas de repensar también el psicoanálisis, como Jessica Benjamin, que en COWAP fue donde la conocí, o Fonagy, que lo conocí en el trabajo, o Mason, perdón, que mi asesor de tesis, que es el doctor David López, me dio. El tiempo de discutir las lecturas, de repensarlas, te da un espacio para la aportación y para la comprensión profunda. Entonces, esta cuestión de el respeto que tiene también la APM por los proyectos, el perfil, el trabajo, a mí me parece fundamental. O sea, me sentí cómoda, bienvenida, ¿no? Y con mucha riqueza. O sea, me aportó mucha riqueza. Mucha riqueza en este trabajo. Ok. Todavía hay algunos, veo que hay varias preguntas en el tintero. Para la doctora Alejandra, pregunta Lyudmila Gutiérrez, ¿qué huella deja la violencia que en muchas ocasiones viven las personas homosexuales? Otra pregunta también creo que un poco dirigida a la doctora Alejandra es si los psicoanalistas son heteronormativos o si se es analista se es heteronormativo. Entonces, y la última, que también va dirigida a la doctora Alejandra, dice que si los fenómenos homosexuales dentro de la Iglesia Católica con una visión clínica están registrados en alguna bibliografía que pudieras recomendar, ¿no? Entonces son tres preguntas creo que complejas, no sé si de tiempo de que contestes las tres o prefieres abordar una en particular o si da tiempo de que contestes todas, adelante, ¿no? Bueno, brevemente, la huella que deja la violencia, no solo en las personas homosexuales, sino también en las personas heterosexuales, pues bueno, es
dijéramos, terrible, ¿no? Depende de qué tipo de violencia, porque está la violencia verbal. Ya nos habló Raquel de los diferentes tipos de violencia, no voy a meterme en esto, pero sí creo yo que es caso por caso. No podemos hablar de homosexualidad, sino de homosexualidades. No podemos hablar, tenemos que hablar de diversidades sexuales. Entonces, dependiendo del tipo de violencia, es la huella que se deja, pero finalmente que siempre hay depende también que en su proyecto, ya no lo mencionó ahora Raquel, pero también ella habla de un concepto que se llama resiliencia, que yo diría la capacidad del yo para poder tener fortaleza y lidiar con las series complementarias que diría Freud, pues depende también de su historia. Entonces depende de la violencia, depende de la historia del sujeto y cada caso es particular, pero que deja una huella es indiscutible. Ahora, en relación a la pregunta de que si conozco estudios de homosexuales dentro de la Iglesia Católica desde el punto de vista psicoanalítico, no los conozco, no, desde el punto de vista psicoanalítico yo no los conozco. Existen, por supuesto, todo lo que se ha escrito alrededor del padre Maciel y de toda su congregación, pero no son desde el punto de vista psicoanalítico. Son políticos. Y finalmente, se es analista si es heteronormativo. No entiendo esta pregunta. Bueno, aquí hay una recomendación que dice, no, es la de se es analista si es heteronormativo, recomendación Edipo Gay, psicoanálisis y heteronormatividad. No es una pregunta, sino más bien es la recomendación de un libro. Bueno, pero más bien parafraseando un poco la pregunta, porque la habían hecho antes, es si los psicoanalistas son heteronormativos por formación. No. No. Bueno, aquí está la coordinadora, puede contestar. Bueno, son cosas muy delicadas y muy cuidadosas, ¿no? Nosotros trabajamos respecto a la diversidad y claro que estudiamos todos los puntos de vista, pero nuestra asociación tiene este punto de libertad en este lugar, ¿no? Bueno, estamos ya en el tiempo, un poquito hasta nos hemos pasado. Carlos, Ale, Raquel, agradezco su atención, su interés, su preocupación por la investigación. En APM estamos listos para iniciar una nueva generación. Empezamos en septiembre, así es que, y tenemos por aquí 2 de las personas que ya fueron aceptadas para el doctorado, por ahí las vi por ahí a nuestras compañeras, no voy a mencionar los nombres, pero ellas saben que las estoy saludando, ¿no? Y estamos listos para recibir a aquellos que estén interesados en mantener niveles de reflexión sistemática acerca de investigar estos temas tan interesantes que son particulares para cada quien. Entonces, el doctorado tiene puertas abiertas, las maestrías también, así como el instituto, y nuestras jornadas del CEP de verano académico continúan. Tenemos aquí enfrente la que sigue, es el 4 de agosto, los esperamos para que sigamos reflexionando juntos. El Centro de Estudios de Posgrado les agradece su presencia y la Asociación Psicoanalítica Mexicana se enorgullece de sus presentadores. Gracias a todos. Gracias, Javier. Gracias. Wow. Gracias. Gracias, Carlos. Luego a Gracias, todos. Raquel. Gracias a toda nuestra audiencia.